fue mi primer encuentro con un dirigente de estas magnitudes. Era el 20 aniversario de la Revolución, también tengo que decir que estuve en 79 en el 20 aniversario de la Revolución, del triunfo de la Revolución Cubana. Yo era un muchacho de 15 años y muy creyente en todos estos movimientos revolucionarios y Fidel, y para mí todo eso era lo máximo. Y bueno, tuve la oportunidad de ver a uno de mis ídolos, que era Fidel, hablar, dar un largo discurso. Él daba discursos de 6, 7, 8 horas tranquilamente, improvisaba. Y bueno, un líder carismático, un líder que sin duda va a ser historia universal. Pero bueno, a mí estos personajes siempre me han atraído y me han repugnado al mismo tiempo, porque yo sé que son personajes, muchos de ellos han hecho mucho daño, han sido dictadores crueles, han sido personas que han provocado algunas guerras mundiales, pero siempre me ha atraído a la figura de los dirigentes, de los dictadores megalómanos, de los que se hacen culto a la personalidad, del fenómeno del culto a la personalidad. Esta aventura de tratar de ser dioses en la tierra es algo que me ha interesado siempre desde muy chico. Cuando se habla de némesis y ubris, pues es lo que los griegos nos decían, de que la ubris es la egomanía exaltada, cuando los hombres verdaderamente quieren imitar a los dioses, parecerse a ellos, convertirse en dioses, y eso obviamente los dioses lo castigan fuertemente cuando bajan a la realidad a los líderes o a quienes se sienten dioses, y es la historia de Némesis, que es la venganza, que es el frenar a los hombres que quieren sentirse dioses. Y siempre vemos que estos personajes que pierden sentido de realidad, que se quieren convertir en dioses, terminan tarde o temprano hundidos por alguna némesis, porque en la realidad siempre se les enfrenta, siempre se les encara, y se dan cuenta que no son tales dioses, sino que son hombres que han perdido el sentido de la realidad. Si una característica tiene la megalomanía y todos estos personajes de la galería del libro, es que han perdido el sentido de realidad y se han sentido ya hombres extraordinarios, casi dioses o semidioses, con cualidades verdaderamente extraordinarias. Todos los seres humanos tenemos nuestra vanidad, tenemos nuestro amor propio, y por supuesto que no solamente los políticos son excesivamente egocéntricos, hay actores, hay artistas, hay empresarios, prácticamente toda la actividad humana siempre hay algo de ese amor propio, a veces excesivo, esa egomanía. Pero la megalomanía es cuando se pierde, te digo, el sentido de realidad, cuando ya vas más allá del simple amor propio, de la egomanía o del querer trascender y tratar de ser aceptado, que es muy natural en los hombres, en algunos más que en otros, una necesidad que en algunos es mucho mayor. En los políticos se ha hablado mucho que sí tienen más necesidad de ser aceptados, de ser admirados que algunos otros personajes, algunas cuestiones psicológicas que no me adentraré, pero que tienen como identitario común a los políticos. Pero cuando el político logra establecerse como un dictador en un sistema en donde no tiene contrapesos, una dictadura, un sistema totalitario, rodeado de psicofantes, rodeado de aduladores, en donde no hay un parlamento, no hay un sistema con contrapesos, entonces allí empieza a perder el sentido de realidad, porque él empieza ya a entregarse a la fantasía de que sí, yo puedo hacerlo todo, yo soy un hombre excepcional, soy alguien marcado por el destino, y es cuando pierden sentido de realidad. Esa es la megalomanía, es cuando el amor propio pierde sentido de realidad, ya va a la frontera de la locura, de la pérdida de sentido de realidad. Y es cuando nos enfrentamos a dirigentes que han tenido los excesos y las besanías y las locuras que describo en el libro de Historia Mundial de la Megalomanía. Pues imagínate, el campeón fue un presidente de Guinea Ecuatorial, que es un país pequeñito, que se ponía el defensor de todos los hombres del universo. O por ejemplo uno muy bonito que era el de Stalin, que era el padre de los pueblos, el padre de las alegrías. Mao Zedong era el sol rojo, era el gran timonel. En fin, para la prosopopeya de dirigentes, la imaginación humana pues ha tenido que explayarse mucho, porque verdaderamente se encuentra títulos rimbombantes, absurdos. Por ejemplo, Idi Amin, que se decía era el defensor y guía de todos los animales, seres humanos, plantas y cosas que existen en la tierra. Por ejemplo, el presidente de Zaire, que fue el general Mobutu, también se decía que era el conquistador imbatible. Tenemos que Kim Il-sung era el gran comandante de acero. En fin, o el gran maestro, o el reverente maestro, o el dirigente, el único dirigente, o el dirigente más importante del mundo, sencillamente, que es el caso de Kim Jong-il, que era, según sus adoradores, la máxima expresión, el máximo ejemplo del perfecto dirigente de todo el mundo.
Sí, bueno, el caso de México tuvimos un régimen político en donde el presidente era omnímodo, era muy poderoso. El presidencialismo mexicano tenía como característica que era el jefe de Estado y jefe de gobierno, quien tenía siempre la última palabra en cuestiones del gobierno, y el presidente era el engranaje principal del régimen político. Ahora, este sistema siempre fue muy sui generis, el mexicano, porque no era una dictadura como los comunistas o como los fascistas, era un sistema que más o menos respetaba algunas formalidades democráticas, partidos, elecciones, todo eso, y además el líder político, el presidente, era temporalmente tenía una caducidad, eran 6 años, que como decía Cosío Villegas, una monarquía seccional hereditaria, en donde en 6 años el presidente no se le podía tocar, era una figura reverenciada, era la cabeza definitiva del sistema, pero después de 6 años se iba y lo que le pasaba era todo lo contrario, sino se dedicaban a denigrar al presidente, a los expresidentes siempre se les denigró y siempre se les hizo a un lado de una forma salvaje. Pero durante su presidencia, pues eran gente que no se podía tocar, no se podía criticar. Entonces sí hubo un cierto culto, sin llegar a los extremos de Kim Il-sung, por ejemplo, pero sí hubo respeto y cierto culto a la figura presidencial, cierta veneración a la figura presidencial en la época de la hegemonía priista. Por eso le pongo 3 episodios del señor presidentismo mexicano. Era el señor presidente, los halagos y la figura que tenía que ser muy venerada, y los 3 presidentes que, a mi parecer, se hacían más culto a la personalidad. Pero sí yo noto en estos 3, Alemán, López Portillo y Echeverría, esa idea de trascender más a lo universal.